Hemos cruzado Guinea-Conakry con Facebook bloqueado, con 300 euros en el bolsillo y ahora con el pasaporte fuera de plazo. Lo que era un viaje de aventura acaba de convertirse en supervivencia. Estáis viendo que la carretera ahora mismo se está quedando sin asfalto, ¿verdad? Bueno, pues empieza la verdadera aventura en Guinea-Conakry. Empieza una de las travesías más exigentes que hemos hecho hasta ahora en África Occidental. Hemos estado en caminos así, pero este no sabemos por dónde nos lleva. Nos han dicho que está muy mal la carretera. Y aquí va nuestra amiga tan pancha, tranquilamente. ¡Wow! Mirar, pero bueno, la carretera, no hay asfalto ya. No. Lo decimos que lo que se ve al fondo es que no hay asfalto ninguno, no hay. Dios del amor hermoso, pero esas vistas, ¿qué onda? Adiós. Tenemos que cruzar el país de punta a punta, atravesando una de las carreteras más polvorientas de arena roja. Miles de baches, calor asfixiante y una ruta que vamos descubriendo a medida que avanzamos. Aquí estamos en estas carreteras indómitas, salvajes. Aquí estamos rodeadas de niños. Mirar dónde hemos nosotras llegado con Congorocho, dónde nos hemos metido. El camión le está pitando a Paula para que, por supuesto, espere, vaya un poco para atrás. Adiós, bonjour, bonjourné, merci. Bien. Bueno, es el camión de la gasolina, así que con cuidado, ¿vale? Mirar, mirar, mirar. Adiós, adiós. Adiós. Ahí vienen los niños corriendo detrás de mí, mirar. Se vienen corriendo detrás de Congo. Esto es increíble y la verdad que no nos imaginábamos meternos por aquí con Congo, estar aquí en África. ¡Sí! Nuestro objetivo es llegar hasta Conakry, la capital, para sellar el pasaporte si queremos continuar al próximo país, y aunque ya estamos fuera de plazo, vamos a por ello. Lo que empezó siendo un viaje de aventura acaba de convertirse en un viaje de supervivencia. Cada kilómetro, cada decisión y cada gasto cuenta. Mojado, mojado. Uf, se ha partido el eje. Sí, y por eso se ha tirado toda el agua. Bonjour. Bonjour, bonjour. Para adelante, claro. Wow. Se la he partido todo, madre mía. Todo. Por el camino nos sorprende ver algunos trabajadores de nacionalidad china. Dicen que algunos trabajadores chinos en África no serían obreros normales, sino presos enviados por el régimen comunista chino. Los estudios dicen que no hay pruebas claras y que podría ser solo un rumor. ¿Ustedes qué creen? ¿Será solo un rumor o habrá algo de verdad detrás? ¡Adiós! A medida que avanzamos por África Occidental, la bienvenida se vuelve cada vez más amable. ¡Adiós! Hay más gente saludándonos, sonriendo, acercándose al coche, regalándonos ese calor humano tan alegre y tan característico de esta parte de África. Y entonces haces una pausa para pensar que África es muchísimo más de lo que muchas veces nos contaron. ¡Adiós! ¡Bonjour! Por eso es tan importante viajar. Te obliga a mirar de frente aquello que otros solo te contaron desde lejos. Y en medio de tanta desinformación, una cosa queda clara. Hay más personas buenas que malas. Y como viajeras de aventura, es nuestra responsabilidad mostrarlo. ¿Estáis viendo cómo es el recibimiento en Guinea-Conakry? Bueno, la verdad es que todo el recibimiento a lo largo del viaje ha sido así. Lo que pasa es que aquí la gente es más efusiva. Triplemente. Vas pasando en muchos pueblecitos por donde vas, en todos estás saludando, entonces hasta las cabras. Vamos, sensacional, sensacional. Ahora tenemos que ir a estampar la visa en el pasaporte. ¿Qué significa esto? Hay que llegar a Conakry a los 5 días cuando entras, y eso es un reto, por ejemplo, para nosotras, porque hoy es el día 4. Ahora se supone que queremos ir a la cascada, vamos a la cascada, y mañana pondremos rumbo a Conakry. Fuera de plazo. Sí, iremos fuera de plazo. Ilegales. Tampoco llegaremos a Conakry mañana porque no vamos tan rápidas y ya ven el estado de la carretera.
no puedes ir como quieres ir, así que vamos tranquilas y cuando lleguemos, llegamos. Ahí hay un río, está toda la ropa tendida. Esta villa se llama la Villa de Couva y aquí lavan en el río tan tranquilamente como se ha hecho toda la vida desde hace muchísimo tiempo. Es un gustazo poder ver a las mujeres, ¿verdad? A los niños, a las niñas en el río lavando la ropa, y es un gustazo también poder hacerlo con ellas. Claro. Estamos entrando en Lave. Lave es la segunda. Bonjour. Lave es la segunda ciudad más importante de Guinea Conakry, así que vamos a ver qué tal. De momento bastantes puestos militares y hay naranjas, que yo creo que deberíamos parar a comprar 1 kilo de naranjas por estos lados. Así que nada, vamos a ver cómo nos recibe Lave, que de momento estamos enamoradas de Guinea y... ¡Merci! ¡Bonjour! Todos los militares, o sea, todo el mundo por fuera, es que cuando ven el coche y nos ven a nosotras, están todo el rato así, súper bien. A ver, la gente está feliz de ver turistas, pero está feliz de ver un coche tan antiguo y de ver que son 2 mujeres las que van dentro. Alucinan pepinillos. Sí, y nosotras estamos muy contentas de poder estar aquí. Ya se nota bastante diferencia al entrar al AVE, ¿de verdad, Paula? Sí. Bastante, ya parece más ciudad. Y así que vamos a ver un poco cómo es la parte de fuera. Ya dejan de ser pueblitos un poco más escasos de cosas, aquí hay más infraestructura. Así que lo vamos a ir viendo, mirar las entradas. Así hay varias, ¿vale? Y luego hay un montón de casas, todas con tejaditos. Y nada, los niños por supuesto que no pueden faltar en el camino. Esta es la esencia africana de todo lo que podemos ver y observar en la calle. Allá los ríos también abundan, ríos, lagos, o sea, que para conseguir agua dulce, para bañarte, para filtrar agua, para beber, problemas no hay. La mezquita, que hay una mezquita, pero creo que la están construyendo todavía allá arriba. Lo que más estamos viendo son motocicletas. Las casas son así muy peculiares, me gustan bastante. Tienen como un tejadito, doble planta. Son unas pedazo casas. Algunas no las terminan por fuera, yo no sé si por dentro estarán. Pero joder, es que son casas enormes. Se recuerda a las casas americanas, ¿no? De los pueblos, de las granjas. Aquí ya se acaba el asfalto. Aquí otra vez. Aquí es así. Asfalto sí, asfalto no. No os lo vais a creer, pero estoy cansada de saludar, estoy agotada porque ya la ruta ha sido larga, con muchos obstáculos, entonces uno ya se cansa. Uy, espera, que me voy para allá. ¿Vaya? Sí, de para allá tranquilamente, donde van las motos. Cuidado. Sí, este se mete. Están súper levantados los coches aquí. Oh, sí. Me he dado cuenta que muchos tienen al Che Guevara en los coches, lo llevan en los guardafangos. Los talleres es lo que más encuentras. Esta es la segunda ciudad más importante de Guinea Conakry, Lave. Desde que hemos entrado, pues ya ven cómo es un poco la ciudad, cambió bastante la infraestructura, pero luego es verdad que hay unos tramos de carretera que, bueno, no son carreteras, son pistas, pero que están en bastante malas condiciones. Lo que pueden ver que son las botellas rositas que están afuera es vino que hacen ellos, que es como un vino rosado, pero es un vino típico de aquí de Guinea. Un montón de motos, ¿no? Sí, qué mejor para moverse por aquí que motos. Se te meten por un lado, te vienen por otra y piqui piqui. Wow. La ciudad de las motos. Como un videojuego de motos. Sí. Bueno, vamos en búsqueda del banco. Creemos que hay uno o dos. ¿Cuántos habrá que uno? Me dice que hay uno, que es el que he marcado. Pues vamos a ver qué tal está ese banco. De momento hemos tenido buena suerte con ellos. Por aquí se ven un poquito más de tiendas desde hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Desde Senegal. Sí, por allí a la rotonda a la izquierda. Aquí está una gasolinera. Bueno, aquí ya se ven cosas un poco más grandes. Estos que estáis viendo aquí de la camiseta amarilla son taxis moto, ¿vale? ¡Hay un montón de bicis! ¡Mira el barbero! Y un montón de baches que empiezan ahora. ¡Troneros! Hacia mi lado tienes un espacio por lo menos para salvar una rueda. Y aquí pues ya ven. Mira, mangos.
Buenísimos. Espera. ¿Será que más adelante puedo meterme? Yo Sí, ¿no? sigue Mira, adelante porque mira eso te toda está esta. mandando, sí. Mira está de toda la olla. esta. Sí, Y además es que la sí, ponemos. para ahí. Ahí de Si quieres hasta la puedes montar, ¿no? Sí, bueno, aquí así como están viendo, tenemos puesta la cámara así porque queremos que viajen un poco y sientan un pedacito, una pizca de las sensaciones que sentimos nosotras cuando estamos entrando en un lugar nuevo en África y que vean un poco cómo es la vida por allí, por la parte de fuera. Así que nada, vamos a ver. Tiki, tiki, tiki. Y nosotras recordar que vamos sin pita, que la tenemos rota desde España, o sea que no tenemos claxon. Sí, es un poco peligroso ir sin claxon por aquí, pero bueno, tampoco pasa nada. Podemos Wow. dar un grito. ¡Mercado, qué grande! ¡Ah! ¡Venga! Madre del Ahí amor estamos. hermoso. Ahí sí. Sí, y tienes un montón de baches, ¿vale? ¿Pero el coche por ahí pasa o qué? Pasa, Sí, ¿no? pasa, sí, pasa. Tráfico, ahora sí. Oye, pues sí que podemos dejar ir andando porque esto es de esos. Eso es de Mauritania. Tenía el traje típico de Mauritania. El azul y dorado. Bueno, ya os estáis sorprendiendo con nosotras. ¡Qué fantástico los colores! Morado, verde, azul, naranja. Veo todos los colores del arco iris. Por todas partes. Arcoíris, sí. Y todos los baches del arco iris Todos también. los baches también. Y qué preciosidad de mujeres también, de colores, de hombres también. Bueno, de momento ellos van muy normales, pero ellas tienen unos vestidos. Mirad qué chicos más majos con esas sonrisas tan bonitas. Vamos para allá. Ay, Congo, tú puedes. Pues para allá arriba vamos a ver, y si no, por lo menos hasta aquí hemos podido, y si no nos daremos la media vuelta, pero nos las damos adelante, que todavía creo que podemos. Así que venga, Wow, que vamos, subida, vamos ¿no? subiendo. Uy, ahí empieza Wow. ahora los baches, madre mía. No Un quiero poco- saber nada. A ver, si quieres para aquí y voy a mirar, Creo ¿vale? que está Gina bajando del coche porque nos acabamos de meter por el pedazo de sitio por donde no te quieres meter, así que directamente por aquí, así que vamos a ver. No. Gina dice que no. Vamos para atrás, ¿me ayudas? Vamos para atrás. Espera, no, tienes que ir para adelante y luego te metes así para ir para abajo. Frena, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, para atrás. Frena, para adelante. Aquí estamos todos expectantes. Venga. Buenos días a todas y a todos. Este ha sido nuestro campamento de esta noche. No hemos podido grabar nada porque estuvimos sin batería desde ayer, estuvimos en Lave y estaba a reventar de gente, de mujeres, con los mercados. Recordar que solo vamos con una GoPro, y teníamos dos, pero está caput desde hace tiempo. Con lo cual esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer más. Ha sido una noche. Hemos estado sinceramente muy tranquilas, lo necesitábamos después de la entrada triunfal que hemos tenido. Y nada, es mucha gente. Si necesitabas este remanso de paz, lo hemos encontrado, pero tenemos que poner a Congo a carretera, mirar cómo está Congo, a todo lo que nos enfrentamos ayer, que ya vieron. Mirad. Pero bueno, esto es poco porque lo hemos ido limpiando. Sí. Tenemos la tierra que es fango, que es tierra arcillosa, incrustada en las ruedas y incrustada en el motor por todas partes, como estáis viendo. Mirad todo cómo está. Bueno, esta pequeñita mosquitera que tengo puesta en los respiraderos de Congorocho, porque por aquí entran mosquitos y cuando hemos dormido dentro del coche, uy, esto que se ha levantado, pues nos han picado. Están hechas para Trello, que es el que duerme dentro del coche, para que no la acribillen, y las pusimos en Dakar. Mirar, bueno, el dibujo maravilloso que nos hicieron en Dakar, precioso, algo único. A mí esta parte me encanta del coche, es mi parte favorita, pero mirar toda la tierra. No quiero, ¿sabes? Porque estoy limpia ahora mismo, pero es increíble. Mira, una hoja
bueno, hay muchísimo fango. Aquí tenemos los dibujitos de las personas que, bueno, vamos encontrando por el camino, nos van escribiendo. Con Gorocho está el pobre que está de aventura. Ha sido una noche muy tranquila y, bueno, hemos estado solas en esta quinta noche ya en solitario. Se duerme muy bien en Guinea Conakry. Por fin estamos durmiendo por libre de una forma muy tranquila, en el sentido de que la gente es muy agradable, no sentimos la presión ni el agobio como en otros países, por ejemplo en Marruecos, y a medida que estamos avanzando los espacios naturales de aquí son muy bonitos y muy amplios y no hay tanta gente, con lo cual aquí se duerme muy bien, a pesar de lo que siempre dicen de que África en este sentido es más peligrosa. Hay sitios más peligrosos, pero lógicamente esos sitios hay que evitarlos y saber por dónde más o menos moverte. Ha habido monos, toda la noche hemos estado rodeada de monos y además muy curiosos porque han estado aquí pendiente de Atreyu, que estaba olisqueando, nosotros ahí mirando por la ventana, yo veía las sombras, en fin, ha sido divertido pero inquietante. Y ponemos rumbo, ahora sí, vamos hacia Conakry. En el aeropuerto nos van a poner una pegatina y con esa pegatina podemos salir del país. Sin esa pegatina no puedes salir del país. Y tienes un margen de entre 5 días, que es lo que te dicen, pero nosotras ya llevamos el 5.º día, estamos fuera de margen y, en fin, es lo que hay. Con Gorocho va despacio y nosotras también y no vamos a ir con el turbo metido. Vamos a ponernos en marcha, arrancamos motores y seguimos la ruta por esas rutas tan bestiales y tan destrozadas y tan reventadas que estáis viendo. Esto es todo un desafío, conducir por Guinea Conakry no es para todo el mundo, es un lugar donde no puede haber descanso mental, tienes que estar 100% pendiente de la carretera, pendiente de las ruedas, pendiente de no reventar, pendiente de los conductores, de los niños, de los animales. Ahora es en plan bestia total y desde que te subes al coche hasta que te bajas posiblemente hayan recorrido 100 kilómetros y hayas estado 5 horas en carretera, pero no pasa nada porque esto es todo un reto que estamos superando. Aquí es donde comienza realmente la aventura que queríamos mostraros, que queríamos vivir y lo estamos documentando todo de forma impresionante que veremos en la película. ¡Buah! Esa película que, vamos, merece todos los Oscars. Aquí estamos ya preparadas para salir. Han venido niños a saludar. Que sepas que este pañuelo que me has dejado tan bonito africano de Senegal me tapa 3 arrugas de la frente. Que sepas que lo compré para mí en la isla de Gore. Pero me hace más joven. Vale. Menos 3 arrugas. Vamos a intentar hacer unas 4 horas de conducción y ya les voy a mostrar por dónde vamos a salir. ¿Puedes dar la vuelta aquí, Paula? Aquí sí les voy a decir una cosa. Difícilmente, si vienes con un coche normal, la pasas. Bueno, nosotras intentamos, aparte que vemos todo el lado positivo de verdad de las cosas, e intentamos lo máximo posible que con Gorocho sufra lo menos posible, pero es muy difícil en las carreteras que hemos estado. Pero de momento bien, ¿vale? Hemos visto otros coches como van y wow, pero todos los coches aquí en Guinea están levantadísimos. Hoy les digo levantados, que el doble de levantados o el triple que con Gorocho, ¿eh? Y esta es la forma de conocer África. Y no es lo mismo venir con un coche clásico, como viajamos nosotras, sin aire acondicionado. A Paula le cuesta muchas veces todas las maniobras, embrague, freno, todo el rato, porque es que las carreteras de aquí, es verdad que yo esto no lo había visto nunca jamás. No es algo que esté súper desarrollado, lógicamente, y yo creo que esa es la esencia de África como tal, la forma en la que vive la gente, la forma en que se conserva todo. Nosotras tenemos algo y no nos gusta pasarnos los países de forma tan rápida, si no es que nos perdemos todo, no te da tiempo, y por eso a veces intentamos estar un poco más de tiempo en los lugares hasta que conectemos con el lugar, con la gente, que podamos conocer un poco las costumbres, que podamos ver de cerca cómo viven. Atreyu se la está pasando pipa, ¿verdad, mi vida? Atreyu tiene un montón de fans por el mundo. Cansada de la música. Estoy cansada de los mismos discos. Espera, pero mira, voy a poner el de Thelma y Luis, ¿te parece? Me parece bien. Lo que no saben ustedes, que les voy a mostrar ahora, es que desde España, desde Cantabria, se soltó la puerta, incluso no, se nos soltó desde Gran Canaria. Vamos con la puerta así, yo tengo que levantar esto, tengo que hacer hacia arriba para que la puerta, hacer esto y la puerta cierre. Así vamos, y así es la aventura. ¿En dónde vamos ahora? Pues vamos dirección a los chutes de King Kong, que son las cascadas. Vamos a ver, esto no se dice así.
vamos a encontrarnos con King Kong en Guinea Conakry. Estas dos pedazos de mujeres, una rubia y una morenaza, van a encontrar a Don King Kong. A ver, que joder, que vamos a las cascadas de King Kong, que eso no se dice todos los días, que esto es un sueño hecho realidad después de todas las películas que he visto. Me voy a ver a King Kong. Pero no es ese King Kong, ¿eh? No es ese King Kong. ¿Cómo que no? Yo veo cascadas de King Kong y King Kong solo puede estar en una parte en África. Para. estamos No, yendo. para, un momento. Parece como que te estás devolviendo o te ha mandado por otro. Dice 30 minutos. Vamos para atrás. Cuando eran 9 minutos. A ver, estas cascadas las queríamos ir a las de Cambaduga, pero la ruta es muy mala para nosotras. Ya lo pone ahí, las Cascadas cascadas. de King Kong, que somos subnormales. Merci. Merci. Pues en primera pasas tranquilamente. A ver, porque tengo que estar muy pendiente, no, porque tengo que estar muy concentrada de los baches. Poquito a poco vamos dándole. Uy, sí se mueve mucho. Vamos a dar un respiro, pongo tranquilamente. Eso, ay. Es que sufro. No sabes cuánto sufro yo con esto. Y además Así como sufrimos, como voy tan bajita, pues que no veo un coño. Entonces tengo que ir, pues eso, poco a poco. Vamos a ver, para allá. Hay que ir muy suave, porque con lo que más sufro es con el peso, no con nada, porque las ruedas hacen un efecto brutal. Pero la cosa es que vamos a meternos por aquí. Bueno, si llegamos a las cascadas ha sido una llegada triunfante, ¿vale? Adiós. Porque, lógicamente, ir por esos caminos y con el Volkswagen Escarabajo, pues tela marinera. Les contamos cómo ha sido el proceso. ¡Ay, Carly! El proceso ha sido que en la aplicación de Overlander nos ponía que había que ir al pueblo de Pita, a la prefectura de Pita, a buscar un ticket que te tienen que dar para venir aquí. ¿Por qué? Porque hay extorsionistas en el camino. Esperemos Y que no, pero esperemos que no. Una fotito. Merci, Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Poquito a poquito, suave, vamos suavecito. llegando. Adiós. Mirar la carretera por donde vamos. ¡Qué miedo! Estamos en la carretera que nos va a llevar a los chutes de King Kong, a las cascadas de King Kong. Así que vamos a ver qué tan espectacular son estas cascadas que están. Guinea está rodeada de cascadas. Así que vamos allá en esta difícil carretera. Vamos siempre con el alma en hilo cuando estamos por caminos así, pero nos miramos luego y decimos wow. Y miramos a Congo y le decimos, Congo, gracias. Gracias por traernos hasta estos lugares tan impresionantes. Así que sí, mientras vayamos despacito, todo va bien. Bueno, queridos y queridas, estamos a punto de descubrir una de nuestras primeras cascadas en Guinea Conakry. ¿Que dónde está Georgina? Está en el coche. ¿Por qué? Primero ha ido ella y ahora voy yo. Porque no podemos venir con el coche por aquí. Bueno, a ver, sí podemos, pero las condiciones de la carretera en el último tramo están bastante mal y hemos preferido no poner al límite al coche. Estamos pasando un puente y mirar el río que está allá abajo. ¡Mira! ¡Qué pasada! Bueno, todo está lleno de piedra por donde pasa el agua. ¿Dónde está la cascada? La cascada no está en una montaña porque no hay nada. No hay ninguna montaña. Entonces, ¿dónde está la cascada? Tiene que ser una cascada que caiga hacia abajo y eso es lo que estoy buscando. Creo que estoy llegando. Mirad, ahí pone chuf. Chuf, los chutes de King Kong. Los chorros no, joder, los chutes. Anda, que yo también, madre mía. Que me sale la vena española. Bueno, mirad, que tenemos que bajar unas escaleritas por aquí. ¡Oh!
¡La estoy viendo! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Estáis listos para ver la primera cascada? Ahí va. ¡Wow! Estas son las cascadas más conocidas con el nombre de chutes de King Kong. Esta es una de las cascadas de las miles que hay en Guinea Conakry. Vamos a inmortalizar un momento único y mágico. Primera cascada de Guinea Conakry. ¡Ya! Seguimos. ¡Oh, puta! Aquí hay muchas serpientes. ¿Eso qué quiere decir? Que al mínimo ruido, pues me acojono. Porque no son serpientitas. En su gran mayoría sí. Pero hay unas que son, hay cobras y víboras. Así, tal cual. Así que me las puedo encontrar por cualquier lado. Mejor no tentará la suerte. Estas son las cascadas de King Kong, pero bueno, esta es la parte del río. Mientras nos hemos dado un bañito. Yo la primera que me venía muriendo, mirarme la cara. Y ahí tenemos a la Madame Chuchu y a Treyu como un loco. Ya saben que él no puede ver agua porque es locura. Y nos viene este baño genial. No vamos a estar todo el rato que queremos estar porque son las 5 de la tarde y tenemos que buscar campamento, ya lo saben. Ahí tenemos a Georgina, un poco acojonete. Me da miedo. El camino del otro. Yo me ocupo yo de la vaca. Vete por aquí. Y por la vaca. Yo me ocupo de la vaca y tú del camino. La vaca le estaba atacando a Georgina y me he metido por el camino que no era. Pero bueno, por aquí ahora. Por allí, a tu izquierda. Por aquí. Tienes unas roquitas un poquito delante. ¡Hola, vaquita! Mira, vaquita. Hola. ¿Te ha dado miedo a Treyu? ¿Te asustaste? Georgina va allí al fondo con Atreyu. Vamos a quitarnos un poquito de peso de encima. Mirad cómo está la carretera. Por supuesto que con la GoPro no se ve absolutamente nada. Para subirte a Treyu, ¿vale? Porque... Ok. Y continuamos. Tenemos que buscar campamento antes de que caiga la tarde. Y esta vez vamos sin una ruta marcada. Los teléfonos están sin batería. Y tenemos que improvisar y buscar un árbol que nos proteja esta noche. Al final encontramos campamento frente a una aldea. Preguntamos si les importaba que acampáramos debajo de un árbol con sombra y amablemente nos dijeron que sí. Hemos visto una cascada increíble, hemos cruzado polvo rojo, baches y calor, hemos recibido miles de sonrisas y nos queda una cosa clara, el dinero no lo es todo. Por eso hay que continuar, porque en esta vida siempre hay algo más allá del miedo a lo desconocido, más allá de esa falsa seguridad que nos da tener dinero, pensando que con eso podemos arreglarlo todo, pero no es así. Hay cosas que el dinero no puede comprar, no compra el tiempo, no compra la libertad, no compra la hospitalidad honesta, no compra esta forma de vivir el mundo despacio, con dificultades, con mucho calor, pero con mucha vida dentro de nosotras. Gracias, Guinea Conakry, por recordarnos que, incluso con carreteras duras, calor, incertidumbre y poco dinero, el viaje también puede hacerse más fácil cuando hay humanidad. Gracias por hacernos este camino mucho más humano y también mucho más feliz.